Bienvenidos hermanos a una cápsula más, versículos para triunfar. Y en esta cápsula vamos a ver el libro de 1 de Samuel 15:22, que dice así: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a ver en esta cápsula dos cosas que no debemos olvidar. Y en este versículo nos habla de cosas que son más importantes que otras. Hay cosas que tenemos que hacer primero para que podamos triunfar, porque se requieren las bases. Cuando un pequeño bebé se está formando, lo primero que se forma es el corazón, y es necesario, ya que el corazón comenzará a bombear la sangre y llenar de nutrientes y de todo lo necesario para que el bebé sea un bebé sano. Pero sin un corazón, un ser humano no puede sobrevivir. Ahora, muchas veces queremos hacer cosas sin tener las bases. Y aquello que bombeará los nutrientes para que tengamos una vida de triunfos es la obediencia a Dios y prestar atención a su palabra. El corazón para triunfar en la vida, la base principal de todo, es la obediencia a Dios y poner atención en su palabra. Si Adán y Eva hubiesen obedecido y prestado atención a la palabra de Dios, no estaríamos en esta situación que estamos hoy en día. Pero por causa del pecado, que por cierto quiere decir desobediencia a Dios, la humanidad no se hubiera desviado de Dios. Ahora, en este versículo vemos el ejemplo de Saúl. Fue el primer rey de Israel. Este hombre tenía que obedecer la instrucción de Dios de destruir todo lo que él conquistara y no dejar ni aun animales vivos. Sin embargo, Saúl no hizo caso. Él pensó en su lógica dejar vivos a algunos animales y personas del otro reino que había conquistado. Sin embargo, Dios había dicho que destruyera todo y que no tomara nada de los reinos que él conquistaría. Una instrucción clara, pero Saúl no la acató. Y en esta cápsula veremos dos cosas que no debemos olvidar para triunfar. La primera es obedecer. Obedecer a Dios es algo que nos cuesta mucho, hermanos, nos cuesta mucho. Aquí dice el versículo: y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezcan a las palabras de Jehová? La pregunta comienza con el verbo se complace. Esto nos habla de algo gustoso, de algo valioso, de algo agradable. Y él lo hace de una manera retórica, con la cual se quiere dar cierto énfasis a lo que se expresa o sugiere una afirmación. Esta pregunta está afirmando algo, y eso que afirma es que Jehová se complace, y se complace en que se le obedezca. De hecho, la segunda parte del versículo dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Podríamos decirle a Dios en el cielo: mira Dios, fui un buen alumno, saqué buenas calificaciones, traté de ser un excelente padre, fui lo más moral posible, pero si todo eso que hiciste fue en tus fuerzas, sin depender de Dios y solo para gloriarte a ti mismo, Dios nos dirá: me complacería más que hubieras pasado más tiempo leyendo mi palabra, obedeciendo mis estatutos. Un joven decía, no quiero ir a la reunión porque sé que Dios me quiere como misionero. Hermanos, el saber la voluntad de Dios no quiere decir que la estemos cumpliendo. Tú y yo tenemos un Dios que nos pide obediencia. Si no estamos haciéndolo, hoy podemos hacerlo y comenzar a triunfar. Hermanos, cuando uno como pequeño, como niño, ve la cara de su papá o de su mamá después de que les hemos desobedecido, vemos en ellos sus miradas de decepción que les hemos causado, y eso hace que uno no quiera volver a hacerlo. Y como hijos de Dios deberíamos obedecer más por el hecho de no querer entristecer a Dios que por el mismo castigo. Recordemos dos cosas que no debemos olvidar para triunfar. La primera es obedecer y la segunda es prestar atención. Es necesario prestar atención. Recuerdo que mi mamá me decía que trapeara mi cuarto. Yo solo agarraba el trapeador medio mojado y le daba una pasada. Y recuerdo que la mugre que tenía el piso de mi cuarto solamente se embarraba más y más. Y a pesar de que ella me explicaba cómo debía de hacer mi cuarto, siempre se mantenía sucio, porque hacía lo más fácil. Y al final mi mamá siempre me decía: tú estás trapeando la mugre. Y eso es algo que a veces nos pasa mucho. Nunca leemos las instrucciones que vienen detrás de la caja o en el manual. Somos muy dados a hacer las cosas como hemos visto, o como creemos, o como lo vemos en algún otro lugar, sin prestar atención a lo que realmente dice. Hermanos, la palabra da instrucciones, y esas instrucciones son
para que le prestemos mucha atención. Leí una nota que decía: prestar atención es la capacidad del niño de enfocarse en una persona u objeto e ignorar otras cosas interesantes del ambiente que compiten por su atención. Hermanos, prestar atención a la palabra de Dios es algo que debemos hacer aun cuando haya muchas cosas a nuestro alrededor que podrían parecer más atractivas. Prestar atención a la palabra de Dios será día a día una lucha constante contra nuestra carne, porque es muy fácil distraernos con otras cosas. Uno podría ver una película de 2 horas, pero leer unos cuantos versículos se nos hará muy pesado porque nuestra carne nos va a decir: ¡qué flojera, no lo hagas! Hermanos, el versículo nos dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, atendamos lo que Dios nos dice en su palabra. Tome un tiempo en prestar atención a lo que este día Dios quiere enseñarle. No lo echemos en saco roto. No lo hagamos solo para cumplir. Debemos de enfocarnos en lo que dice su palabra, ya que el prestar atención hará que podamos recordar y retener lo que se nos dice. Y si nunca prestamos atención a lo que Dios dice, haremos a medias todas las cosas. Para triunfar debemos prestar atención a lo que Dios nos dice. Y para terminar, hermanos, recordemos 2 cosas que no debemos olvidar: es obedecer y prestar atención. Les animo en este día, en este tiempo en el cual no estamos congregándonos como iglesia, que sigamos obedeciéndolo y prestando atención a su palabra. Dios les bendiga.